Un poderoso millonario acostumbrado a mandar y controlar cada aspecto de su vida jamás pensó que encontraría la verdadera valentía en el gesto más inesperado, el de su humilde empleada defendiendo con todas sus fuerzas a su pequeña hija discapacitada, hasta que aquel instante de dignidad lo dejó sin palabras y transformó por completo lo que creía del mundo. Antes de compartir este relato de injusticia, valentía y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La historia comienza en una lujosa mansión situada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Mármol en los pasillos, lámparas de cristal en cada rincón y autos de lujo estacionados a la entrada. Todo parecía perfecto desde fuera, pero entre esos muros de riqueza se escondía la rutina silenciosa de quienes servían al poderoso dueño de la casa. María, una mujer sencilla de rostro cansado pero mirada firme, era una de las empleadas domésticas. Cada día trabajaba sin descanso para mantener a su hija pequeña, Sofía, una niña de apenas 9 años que nació con una discapacidad motora que le dificultaba caminar y valerse por sí misma. Sofía era el motor de la vida de María, su razón para soportar jornadas extenuantes y miradas despectivas de quienes nunca conocieron la carencia. En contraste, don Eduardo, el dueño de la mansión, era un millonario de carácter fuerte y mirada imponente. Su sola presencia generaba silencio entre los empleados. Se mostraba distante, altivo, como si la vida de los demás no tuviera mayor importancia que el reflejo en sus espejos de oro. Pero lo que él no sabía era que, en cuestión de días, su mundo de certeza sería sacudido por un acto de amor tan simple como poderoso. Aquella mañana, Sofía había acompañado a su madre al trabajo. El motivo era que la escuela había cerrado por reparaciones, y María, sin tener con quien dejarla, prefirió cargar con ella y enfrentar el juicio silencioso de los demás. La niña, con sus pequeños pasos torpes apoyándose en un bastón de madera desgastado, caminaba con una sonrisa tímida, admirando cada rincón de la mansión como si fuese un palacio de cuentos. Lo que parecía un día normal pronto se tornaría en el inicio de un conflicto inesperado, porque no todos en aquella casa estaban dispuestos a tolerar la presencia de una niña diferente entre pasillos diseñados solo para el lujo y la perfección. Y justo en ese instante, la injusticia comenzó a dar sus primeros pasos. La mansión rebosaba de actividades a mañana. Jardineros entrando y saliendo, cocineros preparando un banquete, y la administradora de la casa, una mujer rígida y altiva llamada Patricia, revisando cada detalle como si fuese la dueña del lugar. Patricia nunca soportó la idea de que los empleados mezclaran su vida personal con el trabajo, mucho menos que trajeran a sus hijos. Al ver a Sofía caminar despacio por el corredor de mármol, apoyándose en su bastón, Patricia frunció el ceño con evidente desagrado. Se acercó de inmediato a María, cruzando los brazos con gesto severo. ¿Qué significa esto, María?, preguntó en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. ¿Cómo te atreves a traer a tu hija aquí? Este no es un lugar para distracciones. María, nerviosa pero sin bajar la cabeza, respondió con voz temblorosa. Perdóneme, señora Patricia. No tuve con quien dejarla. Solo estará conmigo, no molestará a nadie. Sofía, al escuchar esas palabras, se aferró al vestido de su madre. Sus ojos grandes reflejaban miedo y tristeza. Ella sabía, aun siendo tan pequeña, que su condición la hacía diferente ante los demás. Patricia la observó de arriba abajo, con un gesto que rozaba el desprecio. Una niña en estas condiciones aquí, dijo lentamente, no es apropiado. Esta casa recibe visitas importantes, y no podemos dar una imagen de lástima. Esas palabras cayeron como piedras en el corazón de María. Apretó las manos con fuerza, luchando por contener las lágrimas. Quería responder, defender a su hija, pero el temor a perder su empleo la mantenía en silencio. Justo cuando Patricia estaba a punto de ordenar que la niña se marchara, una voz grave y autoritaria resonó desde el fondo del pasillo. Era don Eduardo, el millonario, descendiendo lentamente la escalera principal con paso firme y mirada inquisitiva. Todos se quedaron inmóviles, esperando su veredicto. ¿Qué diría el hombre más poderoso de la casa al ver a la hija discapacitada de una empleada en medio de su mansión de cristal? Don Eduardo descendía las escaleras con la elegancia que lo caracterizaba, traje impecable, zapatos relucientes y ese aire de superioridad que lo envolvía como una sombra permanente. Sus pasos retumbaban en el mármol, cada uno marcando el silencio expectante de quienes lo observaban. Cuando sus ojos se posaron sobre Sofía,
el ambiente se tensó aún más. La niña, con su pequeño bastón de madera y su cuerpo frágil, levantó la mirada hacia aquel hombre imponente. Sus ojos brillaban con una inocencia pura, pero también con un destello de temor. Patricia aprovechó la oportunidad para inclinar la balanza a su favor. Señor, disculpe la inconveniencia, dijo con voz empalagosa. Esta empleada trajo a su hija sin permiso. Le aseguro que no volverá a ocurrir. Don Eduardo permaneció en silencio unos segundos, observando a Sofía con expresión impenetrable. María, temblando, dio un paso al frente. Por favor, señor, suplicó en voz baja, no tenía con quién dejarla. Le prometo que no causará problemas. El millonario entornó los ojos, como evaluando la situación. Todos esperaban escuchar palabras duras, quizá una orden inmediata de expulsión. Pero entonces sucedió algo inesperado. Sofía, con voz tímida, habló. Señor, dijo, abrazando fuerte el brazo de su madre, yo no quiero molestar. Solo vine porque no quería que mamá se quedara sola. El silencio fue absoluto. Las palabras de la niña resonaron en el corazón de todos, incluso en el del millonario. Su ceño se frunció, pero no de enojo, sino de algo más complejo, como si aquella frase sencilla hubiera removido un recuerdo lejano. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, con voz grave. Sofía, respondió la niña, apenas audible. Don Eduardo se inclinó un poco hacia ella, sin apartar su mirada penetrante. Algo en aquella pequeña le resultaba inquietantemente familiar, aunque no podía explicarlo. Patricia tragó saliva, incómoda, esperando una orden. Pero lo que el millonario diría a continuación dejaría a todos sorprendidos. El silencio pesaba como una losa en aquel salón majestuoso. Patricia mantenía la respiración, esperando que el millonario ordenara de inmediato la salida de Sofía. María, en cambio, cerraba los ojos un instante, rogando en silencio por misericordia. Pero entonces, con un gesto inesperado, don Eduardo se inclinó un poco más hacia la niña y, con voz grave pero sorprendentemente suave, dijo: Bienvenida a mi casa, Sofía. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. La expresión de Patricia se torció, incapaz de creer lo que estaba escuchando. María abrió los ojos de golpe, incrédula, como si aquel instante fuese un sueño. Ese señor, ¿cómo dice?, balbuceó Patricia, intentando recuperar el control de la situación. Don Eduardo la fulminó con la mirada. He dicho que es bienvenida, repitió con firmeza. Mientras yo sea el dueño de esta casa, nadie le faltará el respeto. ¿Está claro? El rostro de Sofía se iluminó con una tímida sonrisa. María, conmovida hasta las lágrimas, apenas pudo articular un gracias entre sollozos contenidos. El millonario, sin embargo, no se detuvo allí. Se volvió hacia Patricia, que permanecía rígida y pálida. Y usted, señora Patricia, dijo con tono cortante, cuide sus palabras. Esta niña merece más dignidad que la que usted mostró hace un momento. Por primera vez, alguien en la mansión había defendido públicamente a Sofía. La injusticia había sido contenida, al menos por ese instante, pero lo que nadie sabía era que este inesperado gesto del millonario sería apenas la chispa de un conflicto mucho mayor. Porque detrás de su aparente frialdad, algo en el corazón de don Eduardo había comenzado a agrietarse, y la razón de ello pronto saldría a la luz. La mansión, que siempre había funcionado como un reloj perfecto bajo la disciplina de Patricia, comenzó a tambalear tras aquella inesperada defensa de Sofía. Los empleados cuchicheaban entre sí en las cocinas y pasillos, sorprendidos de que el señor Eduardo, tan duro y distante, hubiera mostrado compasión por la hija de una empleada. Patricia, herida en su orgullo, se encerró en la oficina administrativa. Apretaba los dientes y murmuraba para sí misma: Esto no puede ser. No permitiré que una niña enferma arruine la imagen de esta casa. Mientras tanto, Sofía se acomodaba en una pequeña sala junto a su madre. La niña, con una inocencia desarmante, le susurró a María: Mamá, el señor no es tan malo como dicen. Me miró como si me conociera de antes. María acarició el cabello de su hija, tratando de calmar la emoción que la desbordaba. Ella no sabía cómo interpretar lo ocurrido, pero algo dentro de sí le decía que aquel hombre poderoso había sentido un impacto real al ver a Sofía. Esa misma tarde, cuando el millonario volvió a cruzarse con la niña en el jardín,
Ocurrió otro detalle que encendió aún más las tensiones. Sofía, esforzándose por dar pasos firmes con su bastón, tropezó con una piedra y casi cayó al suelo. Antes de que su madre pudiera reaccionar, don Eduardo se adelantó y la sostuvo con fuerza entre sus brazos. La niña lo miró a los ojos, sorprendida, y el millonario quedó inmóvil, como si aquel contacto hubiera despertado un recuerdo escondido en lo más profundo de su memoria. Un recuerdo de alguien del pasado. Patricia, que observaba la escena desde lejos, apretó los puños con furia. Su autoridad estaba siendo desplazada por una niña frágil y por una empleada humilde. Y en su corazón, comenzó a gestarse un plan oscuro para recuperar el control, a cualquier costo. Esa noche, cuando la mansión quedó en silencio y los empleados se retiraron a sus pequeños cuartos de descanso, Patricia permaneció despierta, caminando de un lado a otro en su oficina. El orgullo herido y la rabia le nublaban la mente. No podía aceptar que su lugar de poder fuese debilitado por la ternura de una niña y la compasión repentina del millonario. Si esa niña sigue aquí, Eduardo terminará encariñándose, y yo no voy a permitirlo, murmuró, apretando un vaso de cristal con tanta fuerza que estuvo a punto de romperlo. Sacó una libreta y comenzó a anotar. Quería encontrar un motivo, una excusa irrefutable para desacreditar a María y forzar su despido. Pensaba en inventar errores, acusarla de negligencia o incluso de robo, cualquier cosa que la dejara en evidencia frente al millonario. Mientras tanto, en un cuarto pequeño y austero, María ayudaba a Sofía a acostarse sobre una cama sencilla que le habían prestado por esa noche. La niña, aunque cansada, mantenía una sonrisa tranquila. «Mamá», dijo en voz baja, «¿crees que mañana podamos volver al jardín? Me gustó ver las flores, y creo que al señor también le gustó hablar conmigo». María sintió un nudo en la garganta. Acarició la mejilla de su hija y respondió con ternura. «Claro que sí, mi amor. Mientras Dios nos dé fuerzas, seguiremos adelante». Pero el alivio no duraría mucho. Al día siguiente, Patricia pondría en marcha su plan, una trampa cuidadosamente diseñada para hacer que Sofía pareciera una carga insoportable y que su madre fuese acusada de irresponsabilidad. Y lo peor, estaba decidida a involucrar a otros empleados para que testificaran en su contra. El amanecer trajo consigo un aire pesado en la mansión. Patricia, con una sonrisa falsa y un tono demasiado amable para ser real, comenzó a poner en marcha su plan. Llamó a varios empleados a la cocina y, con voz conspiradora, les dijo: «Escúcheme bien. El señor Eduardo está confundido, cree que esa niña es inofensiva, pero ustedes y yo sabemos que no debería estar aquí. Si todos colaboramos, podremos demostrar que María no es responsable y que traer a su hija es un problema para la casa». Los empleados se miraron entre sí, incómodos. Algunos temían perder sus empleos y contradecían a Patricia, otros simplemente guardaron silencio. La administradora entonces les dio instrucciones precisas. «Hoy habrá una reunión importante en la sala principal. Quiero que alguien casualmente deje una bandeja de copas en el pasillo, justo donde la niña suele caminar. Con un pequeño tropiezo bastará para causar un escándalo». Mientras la trampa se tejía en silencio, María y Sofía desayunaban en un rincón discreto. La niña, animada, insistía en acompañar a su madre a las labores. «Mamá, yo puedo ayudarte. Aunque camine despacito, no quiero quedarme sola». María sonrió, aunque en el fondo sentía un presentimiento extraño, como si algo malo estuviera por suceder. Horas más tarde, mientras los invitados comenzaban a llegar para la reunión, Sofía caminaba con cuidado por el pasillo principal. El brillo del suelo de mármol reflejaba su pequeña figura, su bastón golpeando suavemente a cada paso. Justo entonces, una bandeja de copas estratégicamente colocada tambaleó y cayó al suelo, llenando el aire de cristales rotos y ruido ensordecedor. Los invitados se volvieron de inmediato. Patricia fingió horror y exclamó: «Lo sabía. La niña es un peligro aquí dentro». María quedó paralizada, su rostro ardiendo de vergüenza, mientras todos los ojos se clavaban en ella y en Sofía. Y en ese instante, don Eduardo apareció en la entrada del salón, testigo de todo. El estruendo de los cristales todavía resonaba en el pasillo cuando don Eduardo apareció en la entrada. Su sola presencia impuso silencio inmediato. Con el ceño fruncido, observó la escena, Sofía temblando, aferrada a su bastón, María intentando cubrirla con su cuerpo,
y Patricia fingiendo indignación, con la mano en el pecho como si fuese la víctima del momento. «Señor», exclamó Patricia, señalando a la niña. «Lo ve con sus propios ojos. Esta situación es insostenible. La niña es un riesgo para todos. Hoy casi provoca un accidente grave delante de sus invitados». María intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. El miedo a perderlo todo la paralizaba. En cambio, Sofía, con lágrimas en los ojos, susurró. «Perdón, yo no quise». Don Eduardo avanzó lentamente entre los invitados, quienes lo miraban expectantes. Se agachó hasta quedar frente a Sofía y le levantó el rostro con suavidad. Su mirada era dura, pero también contenía algo que nadie más percibía. Una chispa de compasión. Luego se incorporó y giró hacia Patricia. «Explíqueme», dijo con voz grave y cortante, «¿cómo exactamente una niña de 9 años puede ser culpable de que una bandeja se caiga en mi casa?» Patricia titubeó, buscando excusas. «Señor, yo solo, intentaba advertirle del peligro». «¿Advertirme o manipularme?», replicó él con una dureza que hizo temblar a más de uno. Los invitados guardaron silencio, incómodos ante la tensión. Eduardo respiró hondo y concluyó. «La única irresponsabilidad que veo aquí es la falta de sensibilidad. Y no volveré a tolerar ataques contra esta niña». El rostro de Patricia se descompuso. Intentó mantener la compostura, pero sus planes habían fracasado frente a todos. María abrazó a Sofía con fuerza, agradecida, aunque en su corazón aún temblaba de miedo. Sabía que Patricia no se rendiría tan fácilmente. Y lo cierto es que la administradora ya tramaba algo mucho peor, un secreto que podría cambiarlo todo. Patricia pasó el resto de la tarde con el rostro endurecido, tragándose la humillación frente a todos. El millonario la había expuesto públicamente y, para ella, no había ofensa más grande. En su interior, la rabia ardía como fuego. Esa noche, en la soledad de su oficina, abrió un cajón secreto de su escritorio. Allí guardaba documentos, notas de empleados y pequeños registros que había acumulado a lo largo de los años. Entre ellos, había algo que había mantenido guardado esperando el momento oportuno, un sobre con información personal de los trabajadores. Sacó la hoja de María y la leyó con una sonrisa torcida. «Ajá, aquí está lo que necesito», susurró. Resultaba que María había omitido un detalle importante en su historial: el padre de Sofía nunca había sido identificado legalmente. Patricia sabía que, en la mansión, un rumor bien colocado podía destruir reputaciones. Si Eduardo llega a sospechar que esa niña es hija de algún hombre que María oculta, quizás incluso de alguien poderoso, podría volverse en su contra, planeó mentalmente. Al día siguiente, Patricia comenzó a difundir comentarios en voz baja entre los empleados. ¿Sabían que Sofía no tiene padre reconocido? Qué raro, ¿no? Tal vez la madre oculta algo vergonzoso. El veneno de esas palabras empezó a correr por la casa, creando un aire de desconfianza. Algunos empleados miraban a María con lástima, otros con sospecha. La mujer notó el cambio en las miradas y sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Mientras tanto, Eduardo, ajeno a la manipulación directa, no podía dejar de pensar en Sofía. Había algo en la mirada de la niña que lo inquietaba profundamente, como si despertara un recuerdo enterrado en su pasado. Y justo cuando María se disponía a retirarse con su hija, Patricia dio el siguiente paso de su plan: se acercó directamente al millonario con un comentario venenoso. «Señor», dijo con aparente respeto, ¿no le parece extraño que nadie sepa quién es el padre de esa niña? Las palabras cayeron como un rayo. El rostro de Eduardo se endureció, pero en el fondo, aquella insinuación había despertado más preguntas de las que quería admitir. El ambiente en la mansión se volvió más tenso que nunca. Eduardo no podía quitarse de la cabeza la insinuación de Patricia. Aquella simple frase resonaba una y otra vez en su mente: ¿no le parece extraño que nadie sepa quién es el padre de esa niña? Esa noche, después de la cena, el millonario pidió hablar a solas con María en el despacho principal. La mujer entró con el corazón acelerado, nerviosa por la seriedad en el rostro de su jefe. Sofía, cansada, la esperaba en el pasillo, jugando con su bastón mientras tarareaba una melodía infantil. Eduardo cerró la puerta y se cruzó de brazos. Su mirada era intensa, casi penetrante. «María»,
comenzó con voz grave, hay algo que necesito saber. La empleada bajó la cabeza, temiendo lo peor. Sí, señor, respondió en un hilo de voz. Tu hija, dijo él, haciendo una pausa larga, ¿quién es su padre? María sintió un frío recorrerle todo el cuerpo. Sus manos comenzaron a temblar y las lágrimas amenazaban con brotar. Señor, yo. Eso no tiene importancia. Eduardo golpeó suavemente el escritorio con la palma, frustrado. Claro que la tiene. Exclamó, bajando el tono enseguida al notar que la mujer temblaba. María, no es un simple capricho. Esa niña, hay algo en ella, algo que me resulta inquietantemente familiar. María respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Finalmente murmuró. El padre de Sofía nos abandonó antes de que ella naciera. Nunca quiso hacerse responsable. Yo he criado a mi hija sola, y es todo lo que puedo decir. Los ojos de Eduardo se entrecerraron. No estaba convencido, pero tampoco quiso presionar más en ese instante. Sin embargo, la duda ya se había sembrado en su corazón, y la idea de que existiera un secreto más profundo lo atormentaba. Al salir del despacho, María abrazó con fuerza a Sofía y le susurró. Nunca dejaré que te hagan daño, mi amor. Lo que ella no sabía era que Patricia, escondida en la oscuridad del pasillo, había escuchado cada palabra. Y estaba lista para usar esa información a su favor. Patricia caminaba por los pasillos con una sonrisa calculada. Haber escuchado aquella conversación entre Eduardo y María le daba una nueva arma. Ya no solo podía atacar la presencia de Sofía en la mansión, ahora tenía en sus manos una duda que podía corroer al millonario desde dentro. Al día siguiente, mientras Eduardo revisaba unos documentos en su biblioteca, Patricia entró con una bandeja de café. Su tono era meloso, aunque cada palabra llevaba veneno escondido. Señor, dijo, colocando la bandeja con cuidado, anoche escuché, bueno, no quiero entrometerme, pero me pareció escuchar que María no quiso darle detalles sobre el padre de la niña. Eduardo levantó la vista con dureza. ¿Estabas espiando? No, no, señor, fingió nerviosismo. Fue pura casualidad, pero me preocupa. ¿No cree que si la mujer oculta algo, podría ser un problema para usted? Imagine que el padre sea alguien con un pasado oscuro, o peor aún, alguien que podría reclamar algún derecho sobre su casa o su fortuna. El millonario frunció el ceño. Basta, Patricia. No es asunto tuyo. Patricia bajó la cabeza con falsa obediencia, pero antes de salir dejó caer la última frase. Solo se lo digo porque, en los ojos de esa niña hay un parecido con usted que nadie puede negar. La puerta se cerró y Eduardo quedó helado. Sus manos se crisparon sobre el escritorio. Aquella frase lo golpeó como un trueno. ¿Era posible? ¿Podría aquella niña ser algo más que la hija de una empleada? Mientras tanto, en la cocina, los rumores corrían cada vez con más fuerza. Algunos empleados murmuraban que Sofía era hija ilegítima de un hombre poderoso, otros aseguraban que la misma María ocultaba un pasado vergonzoso. María los escuchaba de reojo, sintiendo cómo su dignidad se desmoronaba. Esa tarde, Eduardo volvió a cruzarse con Sofía en el jardín. La niña levantó la vista y sonrió, ajena al torbellino de dudas que lo consumía. Y fue entonces cuando él sintió un estremecimiento profundo. En la mirada de Sofía, había algo demasiado cercano, como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo. Eduardo no pudo apartar la mirada de Sofía. La niña jugaba con unas flores que había recogido del jardín, tarareando suavemente, mientras su bastón se apoyaba a un costado. Había una dulzura y, al mismo tiempo, una fuerza inesperada en ella. Y lo que más lo perturbaba era ese brillo en los ojos, idéntico al que alguna vez había visto en el espejo durante su infancia. Señor, dijo Sofía con voz tímida al notar que él la observaba, ¿le gustan las flores? A mí me hacen sentir que puedo caminar más lejos, aunque me canse rápido. Eduardo se acercó lentamente, y para sorpresa de la niña, se agachó para quedar a su altura. Tomó la flor que ella le extendía y la sostuvo en sus manos. Un recuerdo fugaz cruzó su mente, una mujer joven, con la misma sonrisa que Sofía, entregándole una flor en un parque muchos años atrás. El recuerdo era tan vívido que lo dejó paralizado. María apareció enseguida, apresurada. Sofía, no molestes al señor, dijo, intentando apartarla.
No me molesta. Interrumpió Eduardo con voz firme, aunque en sus ojos se notaba cierta confusión. María bajó la mirada, incómoda. Había reconocido en el rostro del millonario la misma expresión que ella había visto 9 años atrás, la noche en que todo cambió en su vida. Un secreto que había guardado con todas sus fuerzas. Claro, Patricia no tardó en irrumpir en la escena, con su sonrisa venenosa. ¡Qué conmovedor!, ironizó. Casi parecen una familia. Eduardo la fulminó con la mirada, pero esas palabras, como cuchillos, se clavaron en lo más profundo de su conciencia. ¿Y si lo eran? ¿Y si aquel parecido no era simple coincidencia? Mientras la tensión crecía, Sofía, ajena al peso de las intrigas, abrazó con ternura a su madre y luego miró al millonario con ojos llenos de inocencia. Señor, ¿puedo venir al jardín todos los días? Aquí me siento, libre. Eduardo no pudo responder de inmediato. Algo en su corazón estaba a punto de quebrarse. Esa noche, Eduardo no pudo conciliar el sueño. Caminaba por la mansión con pasos pesados, mientras la escena en el jardín se repetía una y otra vez en su mente, la niña ofreciéndole una flor, su sonrisa inocente, y ese brillo en los ojos tan familiar. Finalmente, se encerró en su despacho y abrió un viejo cajón donde guardaba recuerdos que rara vez permitía ver la luz. Entre papeles y fotografías amarillentas, encontró una imagen que lo hizo detenerse en seco, una foto de su juventud, tomada en una fiesta de caridad hacía más de 10 años. Allí estaba él, mucho más joven, con una mujer humilde pero de mirada noble, que trabajaba entonces como ayudante en el evento. Eduardo recordaba aquella noche con nitidez, había bebido más de la cuenta, y en un arranque de humanidad poco común en él, se había acercado a esa mujer. Habían conversado largamente, reído juntos, y algo más había ocurrido. Su corazón latía con fuerza. Esa mujer era María. Las manos de Eduardo temblaron al sostener la fotografía. La conexión era innegable. Podía ser posible que Sofía. Golpearon suavemente la puerta. Era Sofía, que había despertado y, con su bastón, caminó hasta allí. Señor, ¿por qué está despierto tan tarde?, preguntó con voz suave. Eduardo escondió rápidamente la fotografía, intentando recomponerse. No podía dormir, respondió con seriedad. La niña avanzó unos pasos, torpes pero decididos. Yo tampoco. Cuando no puedo dormir, mi mamá me canta una canción, la misma que me dijo que alguien le enseñó hace mucho. Y entonces Sofía comenzó a tararear aquella melodía. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconocía esa canción. Era la misma que él había cantado aquella noche, en aquel encuentro olvidado. El rostro del millonario palideció. Las piezas comenzaban a encajar, pero admitirlo cambiaría su vida para siempre. Eduardo permaneció de pie, observando a Sofía mientras tarareaba aquella melodía que lo había perseguido por años. Sentía el pecho oprimido, como si una verdad incómoda quisiera salir a la fuerza. Apenas la niña terminó, él tragó saliva y murmuró con voz entrecortada. ¿Quién te enseñó esa canción, Sofía? La niña sonrió, orgullosa. Mi mamá. Ella dice que alguien muy especial se la cantó una vez, y que nunca la olvidó. Eduardo se quedó inmóvil. Su corazón golpeaba con violencia en el silencio del despacho. Esa canción no era popular, no era conocida. Era una tonada que él mismo había inventado, años atrás, en una noche de confesiones y risas con María. Cuando Sofía bostezó, él se apresuró a acompañarla hasta la habitación donde dormía junto a su madre. Al verla cerrar los ojos, Eduardo se quedó unos segundos en la puerta, debatiéndose entre la razón y la emoción. Todo parecía apuntar a la misma conclusión, aquella niña podía ser su hija. Al día siguiente, su comportamiento cambió. Durante el desayuno, los empleados lo notaron distraído, con la mirada perdida en la ventana. Patricia, atenta como una serpiente, percibió la oportunidad. Se acercó con falsa cortesía. ¿Todo bien, señor? Lo noto preocupado, ¿acaso la niña le está causando demasiada confusión? Eduardo la miró fijamente, como si quisiera atravesarla con los ojos. Confusión no, Patricia, respondió con tono firme. Lo que me causa es, preguntas. Y voy a encontrar las respuestas. Patricia forzó una sonrisa, pero por dentro se llenó de alarma.
El millonario estaba empezando a atar cabos, y si descubría la verdad por sí mismo, su propio lugar en la mansión corría peligro. Mientras tanto, María también estaba inquieta. Había notado cómo Eduardo miraba a Sofía, no con desprecio, sino con una mezcla de ternura y desconcierto. Sabía que el pasado estaba llamando a la puerta y que pronto no podría seguir ocultándolo. Eduardo no podía seguir con su rutina. Cada gesto de Sofía lo desarmaba, su forma de mirar, la sonrisa dulce pero firme, incluso la manera en que sostenía el bastón con dignidad. Era como verse a sí mismo en un espejo lejano. La sospecha ya no lo dejaba dormir. Decidido a obtener respuestas, ordenó a su chofer de confianza, Ramírez, un hombre leal desde hacía décadas, que investigara discretamente el pasado de María. Necesito que averigües todo sobre ella, dijo Eduardo en voz baja, mientras se aseguraba de que nadie más escuchara. Dónde vivía hace 10 años, con quién se relacionaba, y sobre todo, quién podría ser el padre de su hija. Ramírez, sorprendido, asintió con respeto. ¿Debo hacerlo sin que la señora María se entere? Exactamente, respondió Eduardo, con un brillo de ansiedad en los ojos. Quiero la verdad, pero necesito confirmarla con pruebas. Esa misma tarde, Ramírez comenzó a visitar los barrios humildes donde María había vivido. Preguntó a antiguos vecinos, revisó registros y poco a poco las piezas empezaron a encajar. Muchos recordaban que, en esa época, María había regresado de un evento de caridad embarazada y sola. Nadie supo jamás quién era el padre, pero todos coincidían en algo, ella siempre se negó a dar explicaciones. Mientras tanto, en la mansión, Sofía seguía mostrando una cercanía inesperada con Eduardo. Durante una cena, lo miró fijamente y preguntó con inocencia. Señor, ¿por qué siempre parece tan triste cuando me ve? Las palabras de la niña lo atravesaron como una daga. Eduardo desvió la mirada, incapaz de responder. María, sentada junto a su hija, comprendió en silencio que las sospechas del millonario habían despertado. Esa noche, Ramírez regresó con un sobre lleno de notas y testimonios. Eduardo lo recibió en su despacho, con el corazón acelerado. Dentro de aquel sobre estaba la verdad que tanto temía, o tal vez la confirmación de lo que en el fondo deseaba. Eduardo se quedó solo en su despacho, con el sobre entre las manos. Lo abrió con cuidado, como si temiera que el contenido pudiera quemarlo. Dentro encontró testimonios escritos por antiguos vecinos, pequeñas notas sobre la vida de María en aquel barrio humilde, y hasta copias de registros antiguos. Leyó en silencio, con el ceño fruncido y el corazón latiendo a mil. María regresó de un evento de beneficencia hace 9 años, todos notamos que estaba embarazada, pero nunca dijo quién era el padre. Siempre repitió que no necesitaba a ningún hombre para criar a su hija. Algunos sospechaban que el padre debía ser alguien importante, porque María jamás aceptó hablar del tema. Eduardo cerró los ojos con fuerza. Las piezas coincidían demasiado bien. Él recordaba ese evento, esa noche en la que su rigidez había cedido al calor de una conversación sincera con una mujer que lo miraba sin miedo ni interés en su dinero. Esa mujer era María, y 9 meses después nació Sofía. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro, con el alma desgarrada. «¿Sofía, mi hija?», susurró con voz temblorosa. En ese instante, la puerta se abrió suavemente. Era Sofía, sosteniendo su bastón, que lo miraba con ternura. «¿Está bien, señor?», preguntó con inocencia. Eduardo se apresuró a ocultar los papeles sobre el escritorio, pero la niña notó su nerviosismo. Caminó hasta él, apoyando cada paso con esfuerzo. «No quiero que esté triste», dijo, y sin pensarlo, le tomó la mano. El millonario sintió un nudo en la garganta. Esa pequeña mano, frágil y cálida, lo conectó a un amor que jamás había creído posible. María apareció de inmediato en la puerta, alarmada al ver la escena. Eduardo la miró fijamente, con lágrimas contenidas, y su voz salió como un rugido contenido. «Dime la verdad, María. ¿Sofía, es mi hija?». El silencio se hizo insoportable. María palideció, incapaz de responder. El aire en el despacho era tan denso que parecía imposible respirar. Eduardo, de pie junto a su escritorio, tenía los ojos enrojecidos, con las manos temblorosas aún sujetando los papeles. Sofía lo miraba confundida, sin entender la magnitud de lo que estaba pasando.
María, en el umbral de la puerta, sentía que el corazón se le detenía. Había guardado aquel secreto durante casi una década, protegiendo a su hija de un mundo que podía rechazarla. Pero ahora la verdad la enfrentaba sin escapatoria. Señor, comenzó con voz quebrada. No quería que se enterara así. Eduardo dio un paso al frente, su voz cargada de desesperación y furia contenida. Respóndeme, María. ¿Esa niña es mi sangre? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la mujer. Caminó lentamente hasta Sofía y la abrazó con fuerza, como si temiera que alguien intentara arrebatársela. Sí, susurró al fin, con la voz rota. Sofía es tu hija. El mundo de Eduardo se tambaleó. Sus rodillas casi flaquearon al escuchar la confesión. Se llevó una mano al rostro, luchando por contener un torrente de emociones. Sofía, inocente, miró a su madre y luego al millonario. ¿Qué significa, mamá? Preguntó con voz temblorosa. María cerró los ojos y besó la frente de su hija. Significa que, él es tu padre. El silencio se rompió con un sollozo de Sofía. Sus ojitos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿De verdad? Preguntó, volviendo su mirada hacia Eduardo. El millonario, con la voz quebrada, apenas pudo decir. Sí, pequeña, soy tu padre. Pero antes de que la emoción pudiera unirlos, un ruido seco se escuchó en el pasillo. Patricia, que había estado escuchando tras la puerta, dejó caer una bandeja al suelo. Su rostro estaba desencajado, presa de un odio más fuerte que nunca. Patricia retrocedió unos pasos, con el rostro pálido y los ojos brillando de furia. La bandeja en el suelo resonó como un eco de la traición que acababa de presenciar. Su respiración era agitada, pero en su mente, todo comenzaba a transformarse en una estrategia. Así que era verdad, susurró para sí, con una sonrisa torcida. Sofía es hija de Eduardo, esto lo cambia todo. En cuestión de segundos, el odio se convirtió en ambición. Sabía que esta revelación podía ser un arma poderosa, si lograba manipularla a su favor, no solo podría deshacerse de María, sino también reclamar un lugar más cercano al millonario, usándose como la única confidente capaz de proteger su secreto. Al día siguiente, Patricia irrumpió en el despacho de Eduardo, con falsa indignación. Señor, no puedo quedarme callada. Todos en la mansión merecemos respeto, y lo que ha hecho esa mujer es un engaño imperdonable. Eduardo la miró con el rostro endurecido. Ten cuidado con tus palabras, Patricia. Ella no retrocedió. Lo ocultó durante 9 años. ¿Acaso no ve? No confió en usted. Usó su silencio para quedarse en su casa, para criar a esa niña bajo su sombra sin decirle nada. Eduardo apretó los puños, luchando con el torbellino de emociones que lo consumía. Una parte de él quería defender a María, pero otra lo llenaba de rabia por el secreto guardado tanto tiempo. Mientras tanto, Patricia se acercó con tono calculado. Yo puedo ayudarle, señor. Puedo asegurarme de que nadie en la ciudad se entere de este escándalo. Pero, tendrá que reconsiderar si María merece seguir aquí. En la cocina, María abrazaba a Sofía, ajena aún a las palabras venenosas que estaban siendo sembradas contra ellas. La niña, con su mirada llena de ilusión, preguntaba una y otra vez. ¿De verdad tengo papá ahora, mamá? ¿Él nos va a querer? María cerró los ojos, sabiendo que el futuro inmediato no sería sencillo. El amor recién revelado estaba en peligro, porque Patricia no descansaría hasta destruirlo. Eduardo pasó los siguientes días en una tormenta emocional. Por un lado, el descubrimiento de que Sofía era su hija lo había conmovido profundamente. Cada vez que la veía, sentía cómo se derrumbaban las murallas que había construido en torno a su corazón. Pero por otro lado, la revelación de María lo carcomía. ¿Cómo había podido ocultarle algo tan grande durante casi una década? Una tarde, sentado en su estudio, Eduardo observaba fijamente una foto de Sofía que había tomado en el jardín. Sus manos temblaban sobre el marco mientras murmuraba para sí. Es mi hija, pero ¿cómo confiar en una madre que me ocultó la verdad? En ese momento, la puerta se entreabrió y Sofía entró con paso lento, apoyándose en su bastón. ¿Puedo pasar? Preguntó con su vocecita dulce. Eduardo asintió, y la niña se acercó hasta él. Con inocencia, apoyó la foto en el escritorio y dijo.
Me gusta cuando me mira así, señor, digo, papá. Esa palabra atravesó el alma de Eduardo como una flecha. Sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero se contuvo. Sofía, susurró, yo quiero estar contigo. Quiero cuidar de ti. Entonces no esté enojado con mamá, respondió la niña, con una sabiduría que parecía demasiado grande para su edad. Ella solo me protegía. Siempre me dice que yo soy lo más valioso que tiene, y ahora dice que usted también. Eduardo cerró los ojos con fuerza, sintiendo como el rencor comenzaba a debilitarse. Pero en su interior, la duda aún lo atormentaba, ¿era realmente protección lo que María había hecho, o simplemente desconfianza hacia él? Mientras tanto, en otra parte de la casa, Patricia escuchaba rumores de que Eduardo pasaba más tiempo con Sofía. Mordía sus labios con rabia contenida. No voy a dejar que esa niña y su madre se apoderen de todo lo que me corresponde, murmuró, dejando entrever que estaba dispuesta a dar un golpe aún más bajo. La mansión se preparaba para un evento importante, una cena con empresarios influyentes, socios de Eduardo. Todo debía ser impecable, cada detalle cuidado al extremo. Era la oportunidad perfecta para Patricia, que veía en aquella reunión el escenario ideal para lanzar su golpe definitivo. Durante el día, se paseó con aire calculador, observando a María y a Sofía con mirada fría. En su mente, el plan estaba claro, no bastaba con sembrar dudas en Eduardo, debía exponer públicamente el secreto y convertirlo en vergüenza. Cuando la noche llegó, el salón brillaba con lámparas de cristal, mesas decoradas y el murmullo elegante de los invitados. Eduardo conversaba con algunos empresarios, aunque su mirada se desviaba con frecuencia hacia Sofía, que estaba sentada discretamente junto a su madre en un rincón, luciendo un vestido sencillo que resaltaba su ternura. En un momento de silencio, Patricia se adelantó con una copa en la mano. Su voz sonó firme, cargada de falsa solemnidad. Señor Eduardo, estimados invitados, comenzó. Quiero decir algo que todos aquí merecen saber. Las miradas se giraron hacia ella, expectantes. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sofía la miró con confusión, sin entender lo que ocurría. Esta niña, continuó Patricia, señalando a Sofía con descaro, no es simplemente la hija de una empleada. Es la hija ilegítima del señor Eduardo. El salón quedó en un silencio sepulcral. Los murmullos se elevaron de inmediato, como un enjambre de voces sorprendidas. María palideció, abrazando a su hija con fuerza, mientras Sofía comenzaba a llorar, desconcertada. Eduardo, con el rostro desencajado, golpeó la mesa con el puño. Patricia, cállese ahora mismo. Pero el daño ya estaba hecho. Los invitados murmuraban con escándalo, y los ojos de María se llenaban de lágrimas de impotencia. Sofía escondió su rostro en el pecho de su madre, sollozando. Mamá, ¿qué hice mal? La sala estaba cargada de tensión. Eduardo miró a todos con furia, pero también con un dolor indescriptible. El secreto había salido a la luz, y ahora no había vuelta atrás. El silencio en el salón era insoportable. Los murmullos de los invitados se mezclaban con las lágrimas contenidas de María y el llanto desconsolado de Sofía, que temblaba aferrada al vestido de su madre. Patricia, con una sonrisa satisfecha, disfrutaba del caos que había provocado. Pero entonces, Eduardo se levantó lentamente de su asiento. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y determinación. Caminó hasta donde estaban María y Sofía, y se detuvo frente a todos los presentes. «Basta», tronó con voz grave, haciendo callar de inmediato a los invitados. «No voy a permitir que esta situación se convierta en un espectáculo de vergüenza». Miró a Sofía, que lo observaba con lágrimas resbalando por sus mejillas. Su corazón se estremeció, y en ese instante, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo que Patricia dijo es verdad, declaró con firmeza, provocando un murmullo aún más fuerte en el salón. Sofía, es mi hija. Los invitados se quedaron boquiabiertos. Algunos se miraban entre sí incrédulos, otros bajaban la mirada incómodos. Patricia abrió los ojos de par en par, sin poder creer que Eduardo confirmara lo que ella pretendía usar en su contra. El millonario se inclinó hacia Sofía, secando sus lágrimas con suavidad. Tú no has hecho nada malo, pequeña. Todo lo contrario, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, aunque me haya tomado años darme cuenta.
María rompió en llanto, incapaz de contener la emoción. Eduardo tomó su mano y la sostuvo con fuerza frente a todos. María me ocultó la verdad, sí, pero lo hizo por miedo, no por maldad. Y yo fui demasiado arrogante para buscarla antes. Ahora lo sé, esta niña merece ser reconocida, protegida y amada como lo que es, mi hija. El salón quedó en silencio absoluto. Por primera vez, Eduardo había dejado caer la máscara del hombre duro e intocable. Mostraba un rostro humano, vulnerable, pero lleno de determinación. Patricia, en cambio, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su plan no solo había fallado, se había vuelto en su contra. La sala permanecía en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido después de la declaración de Eduardo. Algunos invitados bajaron la mirada con respeto, otros murmuraban en voz baja, incapaces de ocultar la sorpresa. La revelación no solo había roto los esquemas de la velada, sino también la imagen impecable del millonario que todos conocían. Un empresario de cabello canoso se aclaró la garganta y dijo con solemnidad: Señor Eduardo, confieso que me sorprende, pero también lo admiro. No todos tendrían el valor de reconocer algo así frente a todos. Otros comenzaron a asentir, y poco a poco los murmullos dejaron de ser de escándalo para convertirse en comentarios de respeto. La verdad, lejos de destruirlo, lo hacía parecer más humano, más cercano. María, aún con lágrimas en los ojos, abrazó a Sofía con fuerza. La niña, entre sollozos, susurró emocionada: Papá, ya no tengo que esconderme más, ¿verdad? Eduardo la besó en la frente y respondió con firmeza: Nunca más. Patricia, en cambio, se removía en su lugar, sintiendo como todo su plan se desmoronaba. La admiración de los invitados hacia Eduardo era un golpe brutal contra su orgullo. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Dando un paso al frente, alzó la voz con un tono cargado de veneno. No se dejen engañar. ¿Acaso no ven lo que esto significa? Exclamó. El señor Eduardo ha estado ocultando un escándalo durante años. Ahora dice reconocer a esta niña, pero, ¿qué pasará con sus negocios, con su reputación? Los socios perderán confianza, la prensa se burlará, y todo por culpa de esta empleada que supo manipularlo. Los invitados se miraron entre sí, incómodos. El aire volvió a cargarse de tensión. Eduardo apretó los puños y miró a Patricia con una furia contenida, mientras María temblaba ante las palabras hirientes y Sofía bajaba la cabeza, sintiéndose otra vez culpable. El momento decisivo estaba por llegar. ¿Se dejarían influenciar por las palabras envenenadas de Patricia o prevalecería la fuerza del amor y la verdad recién revelada? El ambiente volvió a tensarse. Patricia, con el rostro desfigurado por la rabia, esperaba que sus palabras encendieran la duda en los invitados. Pero Eduardo, erguido y con el corazón encendido por la presencia de Sofía a su lado, decidió que había llegado el momento de acabar con años de manipulación. Se adelantó unos pasos y señaló directamente a Patricia. Ya basta. Tronó su voz, firme y resonante. He permitido que esta casa esté bajo tu administración por demasiado tiempo, y lo único que has sembrado es veneno, humillación y desprecio hacia quienes menos lo merecen. Patricia intentó interrumpir. Señor, yo solo buscaba proteger su nombre. No. La cortó Eduardo con furia. Lo que buscabas era proteger tu propio poder, pisoteando la dignidad de una niña inocente. Creí que eras leal, pero solo has demostrado que eres cruel y mezquina. Los invitados guardaban silencio absoluto. Algunos asentían discretamente, aprobando cada palabra. Sofía, aún con lágrimas en los ojos, se aferró a la mano de su madre. Eduardo continuó, con voz cargada de determinación. Hoy todos son testigos, esta mujer no volverá a humillar a mi hija ni a nadie en esta casa. Patricia, estás despedida, y más te vale no volver a cruzar estas puertas. Un murmullo recorrió el salón. Patricia palideció, incapaz de asimilar lo que escuchaba. ¿Qué? Usted no puede hacerme esto. Gritó, desesperada. Después de tantos años. Eduardo avanzó un paso más, con una mirada que no dejaba espacio a dudas. Puedo, y lo hago. Guarda lo poco que te quede de dignidad y márchate ahora mismo. La mujer, derrotada, intentó sostener su orgullo, pero sus lágrimas de impotencia la traicionaron.
Salió de la sala entre los murmullos de los invitados, mientras la pesada puerta se cerraba tras ella. El ambiente cambió al instante. Donde antes había tensión, ahora había un aire de alivio y justicia. Eduardo regresó junto a Sofía y María, tomándolas de las manos frente a todos. Ella ya no forma parte de nuestro futuro, dijo con voz firme. Pero ustedes sí. Tras la partida de Patricia, la mansión recuperó el silencio, pero ya no era el mismo silencio de tensión, ahora se sentía como un aire nuevo, fresco, casi liberador. Eduardo, aún de pie junto a María y Sofía, respiró hondo y se volvió hacia los invitados, que lo miraban con expectación. Señoras y señores, dijo con voz firme, pero cargada de emoción, ustedes han sido testigos de la verdad. Sí, Sofía es mi hija. Y no pienso ocultarlo más. El murmullo entre los presentes se apagó, como si todos aguardaran el desenlace de sus palabras. Eduardo tomó la pequeña mano de Sofía y la levantó suavemente, presentándola ante todos. A partir de hoy, ella será reconocida legalmente con mi apellido, con todos sus derechos y con todo mi amor. No me importa lo que digan los periódicos ni lo que piensen mis socios. Porque ningún negocio, ninguna fortuna, es más valiosa que mi hija. Los ojos de Sofía se iluminaron como nunca antes. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, pero esta vez eran de alegría. ¿De verdad seré tu hija para siempre?, preguntó, con un hilo de voz cargado de esperanza. Eduardo la abrazó con fuerza. Para siempre, mi pequeña. Nadie volverá a separarnos. María, conmovida hasta el alma, no pudo contener el llanto. Había temido este momento durante años, y ahora lo veía transformarse en una bendición. Eduardo la miró entonces, con sinceridad en sus ojos. Y tú, María, gracias por criarla sola cuando yo no estuve. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo prometerte que nunca más cargarás con ese peso en soledad. Los invitados comenzaron a aplaudir tímidamente, hasta que el salón entero se llenó de un aplauso cálido y sincero. Lo que había comenzado como un escándalo se transformaba en un acto de valentía y redención. Sofía, entre risas y lágrimas, abrazó al mismo tiempo a su madre y a su padre, formando por primera vez el lazo de una familia completa. Pero aún faltaba una última escena. El cierre que daría sentido a todo este dolor y esperanza. La mansión, que alguna vez fue símbolo de frialdad y distancia, se llenó de un calor nuevo. Esa noche no se habló de negocios ni de fortunas, se habló de familia, de perdón y de segundas oportunidades. Eduardo, sentado en el gran salón con Sofía dormida en sus brazos, miraba a María con una mezcla de arrepentimiento y gratitud. La pequeña respiraba tranquila, como si por fin hubiera encontrado el lugar al que siempre perteneció. María, dijo en voz baja, he pasado la vida acumulando riquezas, pero nunca entendí lo que realmente importaba. Todo este tiempo lo tuve frente a mí, y no lo vi. Ella sonrió entre lágrimas, acariciando la mejilla de su hija. Yo solo quise protegerla, Señor, protegerla de un mundo que no siempre es justo. Pero tal vez fue un error cargar con todo sola. Eduardo negó con la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer una lágrima. No hables de error. Gracias a ti, Sofía creció llena de amor, aunque me dolerá siempre no haber estado en esos años. Pero te prometo que, de ahora en adelante, estaré. Al amanecer, los primeros rayos de sol entraban por las ventanas, iluminando los rostros de los tres. La mansión parecía distinta, menos fría, como si también hubiera decidido abrir su corazón. Los empleados, que alguna vez vieron a Eduardo como un hombre distante e intocable, ahora lo observaban con respeto genuino. No por su riqueza, sino porque había tenido el valor de reconocer a su hija y abrazar su humanidad. Con el tiempo, Sofía se convirtió en símbolo de fortaleza para todos. Su sonrisa, pese a las dificultades, era la prueba viviente de que el amor y la verdad son más poderosos que cualquier barrera social. La historia cerraba con una certeza: los secretos pueden dividir, pero la verdad y la valentía de aceptarla siempre terminan uniendo. Moraleja: no hay riqueza más grande que la familia. El verdadero poder no está en el dinero ni en la posición social, sino en el amor, la dignidad y la capacidad de proteger a quienes más lo necesitan. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno.
Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.